Los 80 en la NBA no comenzaron con promesas grandiosas ni con titulares de gloria. La realidad era otra. Partidos con butacas vacías, transmisión televisiva en horarios de madrugada y un deporte que luchaba por encontrar su identidad. Y sin embargo, en medio de esa aparente oscuridad, empezó a encenderse una chispa que terminaría transformando al baloncesto en un espectáculo mundial. Esa chispa se llamaba carisma, rivalidad y estilo. Esto apenas empieza, solo requerimos un like y que te suscribas al canal para seguir hablando del mundo del baloncesto y continuar con este video. A diferencia de lo que había pasado en décadas anteriores, en los 80 los jugadores no solo entraban a la cancha a ganar, querían dejar una huella, emocionar y conectar con la gente. Fue la década donde se mezclaron talento deportivo con narrativa cultural, y donde los protagonistas parecían entender que el baloncesto era también un escenario. Los Ángeles se convirtió en el epicentro de esa transformación. El Forum vibraba como si fuera un teatro de Hollywood. Y no era casualidad. Allí nacía el Showtime, una forma de jugar que convertía cada contraataque en una obra de arte. El hombre que encendía esa chispa era Magic Johnson, un base de casi 2 metros que jugaba con la alegría de un niño y la visión de un genio. Magic no solo asistía, parecía dirigir una orquesta. Cada pase era un destello, cada sonrisa un espectáculo. Con él, los Lakers dejaron de ser un simple equipo y se convirtieron en la representación de una ciudad entera. La ciudad del brillo, las luces y la extravagancia. En el otro extremo del país, en Boston, estaba Larry Bird, el contraste perfecto, callado, letal y con un estilo de trabajo duro que encarnaba la esencia de Nueva Inglaterra. Bird no necesitaba gestos ni sonrisas. Sus triples silenciosos y su mirada fría eran suficientes para intimidar. Si Magic era Hollywood, Bird era la vieja escuela del baloncesto, práctica, disciplina y orgullo. Y cuando ambos se enfrentaban, no eran solo dos equipos peleando por un campeonato, eran dos visiones opuestas del juego y de la vida. Esa rivalidad, más que cualquier estrategia de marketing, fue el combustible que levantó a la NBA. No era un guión inventado, era real, palpable, con partidos que parecían finales de película. En cada duelo había tensión, revancha, orgullo. El básquet se convirtió en un fenómeno televisivo porque la gente sentía que estaba viendo una batalla cultural. El este contra el oeste, la frialdad contra la alegría, lo clásico contra lo moderno. Pero los 80 no se limitaron a ese duelo estelar. Mientras Celtics y Lakers llenaban titulares, otros equipos construían su propia identidad. Los Philadelphia 76ers con Julius Dr. J. Erving regalaron vuelos imposibles y creatividad en el aire, y en 1983 conquistaron un campeonato que sigue siendo recordado como una obra maestra. Más al norte, los Detroit Pistons empezaban a escribir la historia de los Bad Boys, un básquet rudo, físico, casi intimidante, que rompía con la estética del espectáculo para imponer respeto a base de golpes y defensa. Y en medio de todo esto, algo más profundo sucedía. La NBA comenzaba a expandirse en el imaginario popular. No era solo deporte, era moda, era música, era estilo de vida. Los 80 fueron la época en que los jugadores comenzaron a aparecer en comerciales, a vender zapatillas, a ser reconocidos en la calle como estrellas de cine. El baloncesto estaba dejando de ser un pasatiempo televisado y se estaba transformando en cultura. La década abrió con dudas y terminó con la certeza de que el básquet ya nunca sería el mismo. La NBA había encontrado su fórmula: espectáculo en la cancha, historias poderosas fuera de ella y personajes que parecían diseñados para ser inolvidables. Los 80 fueron el laboratorio donde se inventó la receta del éxito moderno del baloncesto. En medio de los rascacielos iluminados de Los Ángeles y el brillo de Hollywood, había otra ciudad que respiraba un aire muy distinto: Boston. Allí no existían las cámaras de cine ni las palmeras doradas. Lo que predominaba era el frío del invierno, el acento fuerte de sus habitantes y un sentido de identidad ligado a la clase trabajadora. Esa esencia encajaba a la perfección con Larry Bird, un chico nacido en Indiana, criado en un entorno humilde, que llegaba a la NBA con la misma dureza y sencillez con la que había crecido. Bird no necesitaba sonrisas ni frases carismáticas para ganarse el respeto, bastaba con verlo en la cancha. Un jugador que parecía moverse con calma, sin demasiados gestos de espectáculo, pero con una capacidad para controlar cada rincón del partido. Su tiro de larga distancia era una pesadilla para las defensas. Su visión de juego era quirúrgica y, sobre todo, poseía una mentalidad competitiva que rozaba la obsesión. No importaba si era un entrenamiento o las finales, Bird jugaba cada balón como si de él dependiera su vida. La llegada de Bird a los Boston Celtics en 1979 coincidió con una etapa en la que la franquicia buscaba recuperar la grandeza que había marcado en las décadas anteriores con Bill Russell y John Havlicek. Y vaya que lo logró.
Con Bird al mando, los Celtics no solo volvieron a ser contendientes, sino que se convirtieron en la pesadilla de toda la liga. Su estilo era distinto al de los Lakers. Mientras en Los Ángeles todo era velocidad, transiciones rápidas y espectáculo, en Boston la clave estaba en la disciplina, en el juego en equipo y en una defensa asfixiante. Era, literalmente, el choque entre dos filosofías. Pero la rivalidad entre Larry Bird y Magic Johnson no comenzó en la NBA, sino en la universidad. En 1979, la final del torneo NCAA enfrentó a Indiana State, liderada por Bird, contra Michigan State, con Magic como estrella. Ese partido fue el más visto en la historia del baloncesto universitario y marcó el inicio de una narrativa que los acompañaría durante toda la década siguiente. Aquella vez ganó Magic, y ese primer duelo sembró la semilla de una rivalidad que creció hasta convertirse en uno de los pilares de la NBA de los 80. Cuéntame en los comentarios qué te gustaría rescatar de esa época para la actualidad. Seguro será un debate súper interesante. Bird, con su carácter reservado y serio, se convirtió en la representación del este. Frío, calculador y duro. Magic, por el contrario, simbolizaba la calidez del oeste, la sonrisa eterna y el juego alegre. Esa contraposición no era solo deportiva, también cultural. Cada vez que Celtics y Lakers se encontraban en las finales, parecía que el país entero se dividía. Boston contra Los Ángeles, el obrero contra el artista, la disciplina contra el show. El estilo de Bird, sin embargo, no era en absoluto aburrido. Su habilidad para leer el juego le permitía anticipar cada movimiento, y su confianza era tan grande que, en muchas ocasiones, anunciaba a los defensores lo que iba a hacer, y aún así lo conseguía. Ese tipo de carácter lo hizo tan admirado como odiado, respetado por su grandeza, detestado por su arrogancia. En ciudades rivales, sus gestos desafiantes lo convirtieron en villano, pero en Boston era el héroe que devolvía la gloria a la camiseta verde. Lo que realmente elevó la figura de Bird fue la forma en que sus enfrentamientos contra Magic fueron escribiendo capítulo tras capítulo de una historia irrepetible. En 1984, cuando los Celtics y los Lakers se enfrentaron en las finales, el mundo vio en tiempo real el choque de dos fuerzas opuestas. Bird llevó a Boston al título, imponiéndose en una serie física, dura y emocional, que todavía hoy es recordada como una de las más intensas en la historia de la NBA. Al año siguiente, Magic se tomó la revancha, y así nació un vaivén que mantuvo a la liga en el centro de la atención mundial. La grandeza de Bird no estaba solo en sus estadísticas, que eran espectaculares, sino en cómo transformó a un equipo y a toda una ciudad. Boston, con sus aficionados apasionados y exigentes, encontró en él al líder perfecto, alguien que encarnaba su espíritu de lucha. Cada vez que los Celtics se enfrentaban a los Lakers, no era solo un partido, era un evento cultural. Era el este contra el oeste, con Bird y Magic como los símbolos visibles de esa batalla. El impacto de Bird en la NBA fue inmenso. Revivió a los Celtics, reforzó la tradición de rivalidad con los Lakers y, junto con Magic, devolvió al baloncesto un protagonismo que había perdido. Su estilo, aunque menos vistoso que el de su contraparte Angelina, fue igual de influyente, porque demostró que se podía dominar con inteligencia, precisión y carácter, sin necesidad de luces ni sonrisas. Larry Bird fue mucho más que un jugador extraordinario. Fue la pieza que completó el rompecabezas perfecto de una década dorada. Si Magic Johnson era el show, Bird era la seriedad, y juntos crearon una rivalidad que no solo marcó la NBA de los 80, sino que definió lo que significa la grandeza en el baloncesto. Si Boston representaba la frialdad del este y el trabajo duro, Los Ángeles era todo lo contrario: sol, palmeras, estrellas de cine y glamour en cada esquina. Y fue precisamente ahí donde Magic Johnson encontró el escenario perfecto para transformar el baloncesto en un espectáculo. Lo que nació en los años 80 no fue solo un equipo exitoso, sino un fenómeno cultural conocido como Showtime Lakers. El término Showtime no fue un capricho publicitario, describía a la perfección la forma en la que los Lakers jugaban. Era velocidad pura, pases sin mirar, alley-oops, contraataques explosivos y una energía que contagiaba a cualquiera en el Forum de Inglewood. Magic era el director de orquesta, pero alrededor suyo había músicos de lujo: Kareem Abdul-Jabbar, con su inolvidable Skyhook; James Worthy, imparable en las transiciones; Byron Scott, especialista en triples; y Michael Cooper, un defensor incansable que equilibraba el espectáculo con dureza. Cada partido de los Lakers era como una función de Broadway. En las primeras filas no faltaban celebridades: Jack Nicholson, Dyan Cannon, los músicos y actores más famosos del momento. El Forum no era solo una cancha, era un escenario, y los Lakers se encargaban de que cada noche el público viera un show inolvidable. La diferencia con Boston era evidente.
Mientras los Celtics apelaban al sacrificio y al juego colectivo de manual, los Lakers ofrecían velocidad, creatividad y un estilo que encajaba con la personalidad de la ciudad. Pat Riley, el carismático entrenador que tomó las riendas en 1981, fue fundamental para consolidar ese sello. Con su cabello engominado hacia atrás y sus trajes impecables, Riley no solo era un estratega, sino un personaje que parecía sacado de una película. Su filosofía era clara: aprovechar al máximo la visión y la magia de Johnson para acelerar el juego y desgastar al rival con un ritmo imposible de seguir. La consigna era correr, pasar y deslumbrar. Y funcionó. Los Lakers dominaron la década con 5 campeonatos: 1980, 1982, 1985, 1987 y 1988. Pero más allá de los títulos, lo que quedó en la memoria fue el estilo. El Showtime no era simplemente baloncesto, era entretenimiento. Generaba titulares, atraía multitudes y convertía a la NBA en un producto global. Mientras Bird y los Celtics mantenían vivo el espíritu clásico del básquet, Magic y los Lakers demostraban que el deporte podía ser también espectáculo de masas. El contraste entre ambos equipos encendió la rivalidad que definió los 80. Celtics y Lakers se enfrentaron en 3 finales inolvidables durante la década, y en cada una el Showtime se ponía a prueba contra la disciplina de Boston. Para los fanáticos era imposible no elegir un bando. O eras del glamour angelino o de la dureza bostoniana. Escribe en los comentarios con cuál bando te quedas tú. Dale like y suscríbete al canal, que muy pronto volvemos con más.